De un tiempo a esta parte, con la excusa de la regulación del tráfico, ha proliferado un entramado de cámaras distribuidas por distintos puntos en la ciudad. Todo ello, por supuesto, sin consultar a la ciudadanía y pasando por alto nuestro derecho a la intimidad. Junto a esta medida impuesta, además, con la excusa ecológica, que por una parte justifica desarbolar nuestros campos para revestirlos de acero, vidrio y espejos, mientras por otra se criminaliza a quien tenga un coche de gasolina, se ha tomado la decisión de restringir la circulación en el centro, es decir, los vehículos que no cumplan con una determinada etiqueta medioambiental no podrán circular por esa zona del municipio. Para entendernos, si tienes un coche antiguo que te dura a día de hoy porque lo has estado cuidando y no tienes dinero para uno nuevo que cumpla con las medidas impuestas, no podrás circular por una porción de ciudad. Eso sí, seguirás pagando el mismo sello que quien sí pueda. En una paráfrasis, la mal llamada zona de bajas emisiones podría rezar como pobres no. Desde el ayuntamiento, como explicación, algunos responsables sugirieron, dentro de una vorágine que mezclaba confusión con falta de información, que Europa había obligado a tomar estas medidas a los municipios con población a partir de 50.000 habitantes, cosa que no es verdad. Posteriormente, quedó reflejado que nadie presentó oposición pública en un supuesto periodo en el que había que hacerlo. Todo esto sucedía mientras el grueso de la población vivíamos nuestra cotidianidad sin enterarnos de lo que se estaba cociendo. La situación a día de hoy es que, en un intento por parte de la alcaldía de suavizar esta injusticia evidente, los coches empadronados en Linares tienen libertad de movimiento hasta que la administración dé el pistoletazo de salida de este chantaje a la población. A estas medidas habría que sumar que a la corporación municipal, de forma independiente a las normativas que configuran la idiosincrasia de la zona de bajas emisiones, se le ha ocurrido la idea de circunscribir la circulación en Corredera de San Marcos y parte de Gumersindo-Azcárate a servicios municipales, movilidad reducida, carga y descarga y, supuestamente, vados y residentes. Digo supuestamente, ya que el conflicto entre quienes un día invirtieron en una propiedad en una de estas calles y las fuerzas del orden es constante, ya que, para ello, el ayuntamiento ha desplegado todo un dispositivo de policía local a la que por redes sociales tratan continuamente de vendernos como a nuestros amigos, mientras da la sensación de que el ciudadano debe normalizar los controles policiales para que quede grabada en su retina la imagen de su vecino siendo reprendido y humillado por un agente de la autoridad. Y es que el conflicto es constante en unas 8 puertas que se han convertido en un control fronterizo en el que propietarios y residentes, generalmente, reciben el mismo trato que quienes incumplen la medida deliberadamente o por equivocación. La planificación es tan mala que da la sensación de ser intencionada. Quisiera puntualizar que hay agentes que cumplen de forma ejemplar con su función, amén de ser partidario de la peatonalización del centro en la medida de lo posible. Pero la cuestión es otra. ¿Es esta mala gestión una manifestación de la implantación de un Estado policial en Europa y más concretamente en España? La idea podría verse reforzada por el hecho de que, puestas las cámaras, ¿por qué existe un control que es incapaz de distinguir a un residente de alguien que no lo es? Una respuesta coherente podríamos obtenerla desde el enfoque del diseño social, porque ¿necesitaba Linares una zona de bajas emisiones? ¿Existía en las 8 puertas una carga de tráfico, como si de la Castellana de Madrid o la Diagonal de Barcelona se tratara, que requiriera este tipo de medidas contundentes que restringen nuestros derechos y libertad de movimiento? Si Europa les ha obligado, ¿para qué queremos mantener esta carísima infraestructura de políticos municipales? ¿Qué se esconde detrás de estas medidas? La respuesta es obvia: la agenda. La zona de bajas emisiones, junto a sus cámaras y al acoso policial, es una prueba flagrante de que el Estado español no es soberano y actualmente tiene una legitimidad similar a la de la España napoleónica,
ya que en aquella época España había sido ocupada por Francia y hoy España está ocupada por corporaciones ajenas a los intereses de la nación, pero con la diferencia de que actualmente el grueso del pueblo español desconoce este hecho como consecuencia de haber quedado en pie las fachadas de las infraestructuras de lo que una vez fueron sus instituciones. Las medidas tomadas para implantar una zona de bajas emisiones sirven de ejemplo para ilustrar cómo los mal llamados políticos son simples marionetas que, gracias a representar un estrato social a través de un estereotipo, tienen la función de integrar una sociedad civil convertida en masa dentro del Estado. Es decir, se trata de una estructura vertical, de arriba a abajo, que nada tiene que ver con la democracia. Eso sí, estos, entre comillas, políticos, a cambio de su sueldo desproporcionado y de unos privilegios que jamás habrían obtenido con un trabajo fuera de la política, traicionarán a la población a la que supuestamente sirven, ayudando a implantar agendas totalmente injustas con el contribuyente. Y es que todos los partidos políticos son siervos de dichas corporaciones que, a través de los asesores de imagen que tutelan al político, marcan las pautas a seguir para programar a una población continuamente engañada a través del cuarto poder en sus distintas vertientes. Es decir, los medios de comunicación y el mundo del entretenimiento, como ya anticipara Guy Debord en su Sociedad del Espectáculo, serían los encargados de crear esta falsa realidad con la finalidad de imponer un sistema capitalista en su versión más depredadora, sustituyendo la naturaleza humana por los sucedáneos que ofrece y controla dicha doctrina. Este capitalismo se encuentra en proceso de convertir al humano en mercancía para que, supuestamente, el sistema pueda seguir progresando, pero evitando las guerras de gran devastación vividas hasta el siglo XX, sustituyéndolas por conflictos prefabricados o injerencias en áreas locales. Pero, ¿cómo se fabrica la mentira en este principio de segundo cuarto del siglo XXI? Con los datos que continuamente cedemos, empresas de estadística realizarán estudios de mercado para saber lo que demandamos y sobre todo lo que tememos. Así, por ejemplo, si reina el descontento político, con dichos datos, se diseñarán nuevos partidos políticos que vomitarán el discurso que nosotros ayudamos a bosquejar, recaptando así al disidente. De esta forma se regenera el sistema y caemos en un bucle interminable porque cuando nos damos cuenta del engaño, ya hemos diseñado el siguiente. Este hecho no se reduce a la política, abarcaría otros campos como el farmacéutico. El caso es que se trata de una cárcel diseñada por nosotros mismos, por lo que es sumamente eficaz. En definitiva, la zona de bajas emisiones muestra cómo los políticos trabajan para las corporaciones, ayudados de unos no menos vergonzosos medios de comunicación, cuya única función ha quedado reducida a dar voz a la propaganda y programación mental del sistema, amén de ridiculizar, por supuesto, cualquier discurso no oficial que mantenga un pensamiento crítico, equivocado o no, y parezca peligroso. Porque ninguno os invitará a la siguiente reflexión. ¿Quién se beneficia realmente con las restricciones impuestas? ¿El ciudadano o aquellas multinacionales que se hacen llamar de energía limpia, que no es tan limpia, en contubernio con la industria automovilística? ¿Cuántos habéis hecho un esfuerzo económico para cambiar de coche? ¿Cuántos os lo estáis planteando ya? ¿Os gusta ser monitorizados cada vez que salgáis de vuestra vivienda? ¿Aceptáis que lo sepan todo sobre vosotros? ¿Nadie se da cuenta hacia dónde vamos?